Regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias. Son las 6:36 de la tarde y le doy la bienvenida a Ricardo Velázquez Luna. Él es experto en pensiones y director general de asesores patrimoniales. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta tercera emisión. Buenas tardes, Elia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros en estos micrófonos para conversar precisamente de las implicaciones que pueda tener el hecho de que el próximo año el gobierno federal destinará 1.7 billones, con B, billones de pesos para el pago de pensiones, incluidas las pensiones del bienestar, que representan 20.4% del total del presupuesto considerado por el gobierno mexicano, es decir, el monto total de las pensiones, no solo las del bienestar, sino el monto total representa ya 20.4% del total del presupuesto considerado para el próximo año por el gobierno mexicano. Este monto también incluye pensiones contributivas como las de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como los programas sociales y prioritarios que tiene el gobierno federal. Vaya peso financiero para el presupuesto público para el próximo año, Ricardo. Sí, es correcto. Irónicamente, ni siquiera es suficiente. En el paquete económico propuesto para el siguiente ejercicio se considera un 10% de incremento solo para el IMSS. Uh-huh. Sin embargo, el IMSS ha destinado históricamente el 50% de su presupuesto para el pago de pensiones, y para este 2023 la estimación está en 63%. Esto es porque suben mucho las pensiones, porque justo estamos llegando a estas personas que están todavía pensionándose por el régimen anterior, que es la base de la pirámide, sí. Y así va a ser los siguientes 10 años, hasta el 2031, 32 es cuando van a empezar a disminuir las pensiones de ley 73 y entrarán las otras que son por las AFORES, y ahí será otra cosa, ¿no? Es claro. Basado en el ahorro. Sí, estamos en una etapa de transición porque ya empezaron, digamos, ya la primera generación Afore ya, digamos, empieza a cobrar su pensión en este esquema, pero todavía está vigente la ley del 73 para muchas personas que se pensionan. Sí, la parte más fuerte es justo estos siguientes 9 o 10 años, de la mayor cantidad de personas se van a pensionar por ley 73. Recordar que la ley estaba pensada uh-huh. en una esperanza de vida menor, y la realidad es que al aumentar la esperanza de vida, la gente sigue sobreviviendo y cobrando pensiones y siguen entrando más del régimen anterior. Digamos que tradicionalmente hemos venido enfrentando el tema de la presión financiera de las pensiones de una manera muy inmediata. Ya hubo cambios a la ley tratando sobre todo de mejorar las circunstancias de las personas que evidentemente se retiran. Pero ¿cómo queda el escenario en el mediano plazo para las finanzas públicas? ¿Qué medidas urgentes debería tomar la autoridad financiera, el gobierno federal, y de qué tamaño es el reto? ¿Cómo subsanar estos pagos obligatorios además? Bueno, recordar de 1.7 billones, 1.1 corresponden solo a pensiones que otorga el IMSS a los trabajadores que estuvieron en la industria privada. El IMSS pues ha subido las cuotas con esta reforma de pensiones de 2020, las cuotas de una modalidad que se llama continuación voluntaria, y las cuotas también empiezan a subir a partir del próximo año, las que corresponden a los patrones por seguro de cesantía y vejez. Sí. Ahí sin duda tendrá un ingreso mayor. Y aparte, desde el gobierno federal, pues se tienen que hacer acciones recaudatorias, no de subir impuestos, sino de incrementar la base de gravamen. Esta ocasión creo que sí está funcionando este nuevo sistema de régimen de confianza, porque si bien el impuesto que se va a pagar es menor, se ha aumentado considerablemente la base que grava. Pero no hay otra opción, la única opción es tener una mayor recaudación, aumentando la base de gravamen, y esto uh-huh. ayudará sin duda, seguramente eliminando algunos otros programas sociales, porque este es un problema que pues solo se resuelve con recursos que el gobierno pueda recuperar de los contribuyentes, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, digamos, a lo que usted se refiere es a este régimen simplificado, en donde hay un pago fijo, digamos, para las personas que tienen ingresos hasta cierta cantidad. No recuerdo exactamente ahorita dónde está el tope, pero evidentemente no podían hacer deducciones, pero sí tener un pago fijo de impuesto, y esto amplió el número de contribuyentes que están
pagando sus impuestos. Exacto, el impuesto va del 1.5 al 3%, que es muy bajo. Ahí sí hay un exhorto a la gente que se dé de alta. Lo intentaron con otro régimen de pequeño contribuyente, no funcionó, que era diferir el impuesto, digamos, los primeros 10 años, pero esta forma de contribuir sí ha funcionado un poco más, pero el propio IMSS haciendo lo propio. La realidad es que al separar la UMA del salario mínimo ha permitido que el salario mínimo suba, valga la redundancia, y eso ha ayudado a que el IMSS tenga mayores cuotas, porque va en función a un porcentaje del salario. Entonces, ha subido considerablemente en los últimos años, 15% promedio por año, cosa que no subía antes. Eso también ha ayudado al IMSS. Pero, sin embargo, sí es un problema económico la afectación en el monto de las pensiones. Hoy constituye en el orden del 2% del PIB, lo que paga el IMSS de pensiones, y para el 2030 será el 6%. Eso es muchísimo. Necesitamos recaudar más. No hay opción. Sin embargo, hay un problema, digamos, en lo que significa la base laboral, porque todavía nuestro índice de trabajo informal pues sigue siendo alto en relación con otros países, en relación con los países de la OCDE. Seguimos teniendo un índice de trabajo informal todavía pendiente de atender, doctor. Sí, exactamente, es el 50% de la población económicamente activa que lo hace en un mercado informal. Igual algunos declaran impuestos, el carpintero, el abogado, el diseñador o el comerciante, sin embargo no participan de aportaciones al IMSS y esto pues no contribuyen en muchos casos con impuestos. La forma, te digo, es aumentar la base que grava. No está funcionando este sistema. Habrá que poner, esperemos, no nuevos impuestos ni más impuestos, sino aumentar la gente que participa de contribución al fisco. Pues todavía hay un área de oportunidad en ese ámbito. Es correcto, esa es una opción. No obstante, a pesar de eso, que las pensiones representan un factor de riesgo financiero, sigue habiendo mucha gente que se queda sin pensión por no conocer la ley, porque se pierden los derechos, y bueno, eso es a nivel central de gobierno, pero a nivel personal la gente debería procurar por investigar en qué régimen pensional está y qué opciones tiene para mejorar considerablemente la pensión. No esperar a los 60 años cuando le digan que ya no le toca pensión, que perdió el derecho o que tiene una pensión mínima, ¿no? Estos cambios que nos menciona, estos cambios legales que ha aplicado el gobierno federal, incluida este cambio que hubo en la legislación en 2020, como usted dice, ha permitido mejorar los ingresos para el IMSS, para el tema de pensiones. ¿Habría algún otro cambio legal en el marco jurídico, en el marco normativo, que pudiera fortalecer esta recaudación, pudiera ampliar la base recaudatoria, incrementar los ingresos en el caso del IMSS o de otras instancias para llegar a ese 6% de una manera menos vulnerable en términos financieros? Pues sí, mire, el problema principal es que las leyes no son retroactivas en este país, no podría cambiar la ley de pensiones. Claro. Y lo que pueden hacer es incrementar también las cuotas, pero eso ya se hizo. Obviamente la reforma fue buena, siempre es perfectible, pero considera un incremento gradual para los patrones a más del triple de lo que están pagando en estos 10 años. Empieza justo en el 2023, cuando los patrones van a tener que pagar más carga social por sus trabajadores. Sí representa más ingreso, pero también desalienta que las empresas den de alta a las personas con el sueldo real, y podemos caer en lo que ha pasado siempre. Las empresas suelen dar a sus trabajadores con un salario menor, para que con la suma de la carga social sigan pagando lo mismo y manteniendo la utilidad. Creo que solo fue un cargo adicional al patrón, de donde intentó sacar el IMSS recursos, pero no hay un exhorto para que el trabajador aporte de manera independiente para mejorar su pensión. Eso creo que fue malo, pero bueno, vamos a aumentar el porcentaje de ahorro. Hoy aportamos en el orden del 6.5% de porcentaje de nuestro salario para seguros y afore, y esto va a subir hasta el 13.8% en los siguientes 8 años. Pues sin duda un tema de preocupación, no solo individual, sino colectivo, de la sociedad mexicana en su conjunto y de otras sociedades, doctor, porque el problema de las pensiones también pesa sobre los hombros de las finanzas de los países del primer mundo, de toda la OCDE. Hay preocupación por el tema.
Sí, lo malo es que entramos tarde. En la mayoría de los países desarrollados, las pensiones son procuradas por las propias personas a través del ahorro. Obligatoriamente, si lo quieres ver así, la gente lo asume como impuestos. Digo, no les afecta porque también lo ve reflejado en servicios. Sin embargo, parte de lo que les retiran es el propio ahorro. Y aquí no pasaba así. Aquí el sistema era de contribución definida. Bastaba trabajar para garantizar una pensión, no basada en el ahorro. Entonces siempre lo pensamos que el gobierno iba a tener el recurso suficiente de recaudación para pagar pensiones, pero lo que no se planteó es la esperanza de vida precisamente y la reducción en la tasa de nacimientos, ¿no? Ya no crecemos al mismo ritmo que crecíamos en los 70. No, además vimos que también la tasa de nacimientos durante la pandemia bajó, así que digamos que en el largo plazo tampoco ayudan estos factores demográficos. Es correcto. Muy bien, pues le agradezco mucho, Ricardo, que nos haya acompañado esta tarde para pues ayudarnos a entender este panorama y bueno, pues esperamos seguir en conversación con usted pues para darle seguimiento a un tema que debería preocuparnos a todos y todas, el tema de las pensiones. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, señora Alzano. Hasta luego. Él es Ricardo Velázquez, experto en pensiones y director general de asesores patrimoniales. Nos vamos a una pausa, regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias.